Hola, ¿cómo están, queridos alumnos? Feliz de poder vernos al menos así a través de video. Vamos a analizar en el día de hoy de la esencia del fundamento, la natura prius et nocius. Lo van a encontrar en la página 160 después del silogismo. Recuerden que habíamos observado el silogismo como el principio básico de la lógica aristotélica que después sirve como principio fundamental o como base de todo tipo de ciencia, ¿no? Habíamos observado distintos modelos de silogismos, ¿se acuerdan en el cuadernillo? Hoy toca observar, por lo tanto, una influencia platónica que se puede encontrar en el pensamiento aristotélico. Por este motivo titulamos, de la mano de Hirschberger, que es quien escribió estas páginas, de la esencia del fundamento, la natura prius et nocius, que significa la naturaleza primero y notada, ¿no? Como notable, que se observa. Voy a leer y a comentar a la vez. Dice, esto se ve más claro aún cuando se pregunta, uno, ¿qué quiere decir exactamente aquel logice prius? Lógicamente anterior, o el llamado fundamento lógico, del que con tanta frecuencia se habla en toda la ciencia. Y aquí comenzamos con un párrafo que es importantísimo, presten atención. Dice, el fundamento lógico es la prueba, se dice, y la prueba opera con lo lógicamente anterior, con las premisas, mediante las cuales se deduce y pone algo posterior. Esta concepción es en realidad genuina lógica aristotélica. En ella se denomina lo lógicamente anterior lo proteron kai noriron, norimonetoron, que significa lo primero y conocido, que quiere decir esas palabritas que están ahí en griego que ustedes vieron en el cuadernillo, lo primero y conocido. Esto está como sentando las bases en realidad de esta lógica aristotélica con una cierta influencia platónica. Recuerden que para Platón las ideas eran perfectas y antecedían la realidad de este mundo, que para él en realidad, valga la redundancia, no lo era, ¿no? Eran solamente sombras. Lo que observamos, lo que percibimos en este mundo son sombras de las verdaderas ideas, de la verdad de las cosas, ¿no? Como veíamos en la alegoría de la caverna, lo que observamos, lo que podemos sentir, entre comillas, son sombras y nuestros sentidos nos engañan porque aquello que estamos observando, aquello que estamos tocando, aquello que está impactando nuestros sentidos, no es nada más y nada menos que una sombra de lo real. Y lo real está fuera del mundo porque es una idea que no ocupa un plano material, sino un plano meramente espiritual, si se quiere, ¿no? En un punto. Ahora, esto que nosotros pensábamos que estaba fuera de Aristóteles, sin embargo, se encuentra en ciertos pasajes aristotélicos, especialmente en esto de la lógica, cuando Aristóteles va a hablar acerca de las premisas o los fundamentos, es decir, aquellas leyes generales a través de las cuales se mueven las cosas, o a partir de las cuales se mueven las cosas. Entonces, si bien Aristóteles da un giro copernicano al pensamiento platónico y dice, no vamos a hablar acerca de la realidad fuera de este mundo, sino que vamos a decir que lo real es justamente lo que tenemos delante, pensamiento al cual yo adhiero y también espero que ustedes, porque de hecho va en sintonía con el pensamiento cristiano. Dios no nos engaña con esto que tenemos aquí alrededor, como podría opinar Descartes, sino que en realidad Dios nos crea, Dios nos da la vida, nos da también la posibilidad de conocerlo a partir de lo real. Y es entonces aquello que yo percibo algo real, y esto es aristotélico. Por eso esta influencia platónica está medio escondida, y en este cuadernillo Hirschberger lo hace notar. Dice, por lo tanto, allí más hacia el medio, ¿no? Se habla de un universal, ¿no? De algo que es notable por naturaleza, algo que es notable, un universal. Por ejemplo, es común abstraer, como decíamos en la primera clase única que hemos tenido, no, hemos tenido dos clases, es común abstraer lo singular para poder hacer ciencia, ¿no? Porque la ciencia nunca es ciencia de lo singular, siempre es ciencia de lo universal. Por eso es necesario abstraerse de lo que yo percibo para poder pensar, por ejemplo, la zoología. Yo no hago zoología, no hago, por ejemplo, eh, a ver, el nombre de un perro, Lassie, no hago lasilogía, ¿no? Hago zoología y en realidad hablo sobre el género perro.
y me muevo a través de ese género y esa especie si uno después quiere determinarlo con más precisión. Y ahora, la ciencia es la ciencia sobre el perro, no sobre este perro llamado Lassie, sino en realidad sobre todos los perros. De esta manera, la ciencia se mueve obligatoriamente a partir de un universal. ¿Pero qué es el universal? ¿Es real el universal? De hecho, esto era una gran disputa en la época medieval porque no se sabía si el universal era real o no. Diciendo que era real, se movía uno más que nada en la corriente platónica porque estaba admitiendo que existía algo general anterior a lo particular. Aquí las palabras claves, queridos alumnos, son general y particular. Porque particular es todo aquello que yo puedo sentir en esta realidad, ¿no? Que yo siento, que yo puedo observar. Eso es particular, porque lo conozco según accidentes que son propios a ese cuerpo, a esa sustancia, mejor dicho. Ahora, ¿qué es lo universal? Lo universal sería la abstracción para un pensamiento aristotélico. Sin embargo, para un pensamiento platónico, lo universal es en realidad lo real, como veíamos antes, y lo particular es la apariencia o la sombra de aquello universal. Y por este motivo, se hace complicado responder la pregunta, porque en un punto decimos que es cierto que automáticamente nosotros abstraemos, pero esa abstracción no se da siempre como una reflexión profunda acerca de lo particular, ¿no? Sino que se da automáticamente. De esta manera, cuando vemos un perro, no decimos, pero ¿esto qué es? Sino que enseguida lo remitimos al concepto de perro que tenemos en la cabeza. En otras palabras, ¿por qué hacemos esto? ¿Será que ciertamente existe esa idea universal de perro? Bueno, estas son las cuestiones que se dejan detrás, pero para Aristóteles esto es bastante real, porque en un punto él reconoce que hay un universal que es anteriormente conocido, ¿no? Como por decir, es una gran página blanca donde se escriben las cosas. Bueno, blanca aquí no aplica mucho al concepto que estamos diciendo, pero es una gran página, ¿no?, ya escrita, en la cual yo leo lo que estoy observando. Lo que yo veo, lo leo ya escrito en esa página. Y esto es esto es lo universal, es el principio que está detrás de lo particular. Bien, dice más allá al medio del párrafo, si de hecho todo, dice, ¿y qué significa ese lógicamente anterior? Que es justamente el logice prius, que es una influencia platónica del universal en Aristóteles. ¿Qué significa entonces ese lógicamente anterior? Si de hecho todo conocimiento arranca de lo singular y sensible, no tiene sentido ninguno llamar anterior al universal, y aún tiene menos sentido decir que es más conocido o más cierto y seguro. Es cierto, no tiene sentido decirlo, ¿no? ¿Cómo va a ser más cierto el universal que el particular? ¿Cómo va a ser más cierta la idea de perro que el perro que tengo delante mío, ¿no? ¿O cómo va a ser más cierta la idea de padre que mi papá mismo que tengo en casa? Todo esto no tiene explicación posible sino en el plano de una concepción platónica del conocimiento, según la cual todo eidos, es decir, idea, es una anterior y más conocido comparado con el particular, que es sólo una participación de aquel en este mundo sensible. Participación, y uno se podría hasta animar a decir sombra, como decíamos antes, que la sombra no es tanto participación, sino más bien una mentira, ¿no? La participación sugiere que yo tenga parte en algo, pero la sombra en realidad la única parte que tiene es la simulación de aquella figura. Y por lo tanto no es una verdadera participación como sí se va a ver en otros conceptos aristotélicos, o mejor dicho, en San Agustín, por ejemplo. Ahora, lo que tenemos que concluir con todo este análisis es que en Aristóteles se puede observar detrás de su lógica una cierta influencia platónica, en tanto que él reconoce que hay algo que es lógicamente anterior a lo que uno conoce particularmente, ¿no? Es decir, hay un cierto universal que él no lo llama tan así, Aristóteles no llama idea como lo hace Platón, pero sí se da como por sentado de que hay algo detrás de sus planteos lógicos, hay algo detrás de lo individual, y es
en un punto una lógica que podríamos también equipararla al universal platónico. Esa lógica, algo que es lógico y que es anterior a lo que yo conozco, en un punto podría ser considerado así. Ustedes hagan el ejercicio, hagan la experiencia, ¿no? Cuando ustedes ven algo, saben que en eso que están observando hay cierta lógica. Cuando uno ve una planta crecer, lo que hace es contemplar que hay una cierta lógica que se extiende por medio de la planta, ¿no? La planta no es que crece por azar o que crece por casualidad ni nada por el estilo, sino que hay ciertas condiciones que al cumplirse siempre se da el crecimiento de la planta. Por lo tanto, observamos y contemplamos una lógica anterior a mi postulado, ¿no? Anterior a lo que yo pueda llegar a decir de la planta. Es más, podemos decir que yo no descubro nada, sino lo que estoy haciendo en realidad es desvelar algo que ya existe. Que la planta crezca, no depende de mi conocimiento acerca de la planta, sino que depende de la planta en sí misma. Por eso, lo que yo diga de ella no es ni más ni menos que algo que descubro de la misma planta, ¿no? Algo que, mejor dicho, desvelo de la planta. Saco el velo del misterio que está en ella y contemplo una lógica que lo que hace es atravesar el ser mismo de la planta, permitiendo su crecimiento, como toda planta debería ser en determinadas circunstancias, en las mismas circunstancias. Por este motivo, para Aristóteles es esencial, por lo tanto, de decir que existe algo, existe una lógica que es anterior a mi conocimiento particular. Existe algo anterior a mi conocimiento, porque mi conocimiento no da el ser a la cosa. No es que yo creo las cosas, sino que en realidad las cosas se me presentan y yo analizo esas mismas cosas. Al analizarlas descubro que detrás de esas cosas hay una cierta inteligencia que las está moviendo, por ejemplo, que las está haciendo crecer, o mejor dicho, una cierta inteligencia que introdujo en ellas una lógica. Y ahora lo que yo hago es descubrir, desvelar esa lógica, ¿no? Bueno, esto es esencialmente lo que van a usar en el cuadernillo. Y por este motivo cortamos aquí y después seguimos con otro tema, para que no se haga muy largo el video. Hasta luego.